Muy buenos días. Empezamos, ¿no? Buenos días, licenciado. Bien, lo que ahora vamos a hacer es avanzar nuestros temas, pero ya para el tercer parcial. Para este tercer parcial vamos a agregar base de datos. Vamos a utilizar MySQL. Pero este MySQL no va a ser sueltito, ¿no? Este MySQL lo vamos a enlazar o lo vamos a utilizar con Java también. Entonces va a estar enlazado con Java. Desde Java o desde NetBeans, lo que hemos hecho, desde ahí lo vamos a utilizar. Y también eso lo vamos a enlazar con Arduino. Entonces todos estos tres los vamos a unir en un solo proyecto. No, ese es nuestro objetivo para nuestro tercer parcial, ¿no? Y bueno, aquí estamos utilizando como Java el intermediario para Arduino y MySQL, ¿no? Podríamos hacer una página web que también haga lo mismo. Una página web que sea el intermediario para interactuar con Arduino o con MySQL, ¿no? Entonces primero vamos a ver esto. MySQL. Creo que ya está por aquí. No, entonces primero veremos las bases de datos. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar con nuestras bases de datos? Primero, estas bases de datos. Normalmente o a veces les llaman banco de datos. Y al final simplemente es información acumulada, nada más. No ordenada y todo eso. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Es como si fuese una, no sé, una tabla, una lista. No tenemos información ordenada y todo eso, ¿no? Entonces, eso es una base de datos. Entonces, es una herramienta que nos ayuda a justamente organizar, ordenar, almacenar gran cantidad de información, ¿no? Y para hacer esto, mmm, hay diferentes programas que nos va a ayudar a resolver. Por ejemplo, hay el MySQL, hay la base de datos SQL Server también, la base de datos Oracle, lo que viene con el Office, ¿no? El Microsoft Access, hay también el MariaDB. Hay diferentes bases de datos, pero la diferencia, ¿no? De repente es el precio. Oracle, por ejemplo, es muy caro. Access es un precio relativo, no muy caro. MySQL, por ejemplo, es gratuito. No, pero en la forma de trabajar, en las instrucciones y todo eso, son muy similares. Y el más utilizado es este, MySQL. Y su nueva actualización, le diremos, o el nuevo cambio que están intentando hacer, es hacer o reemplazar MySQL por MariaDB. Eso porque MySQL, como es el más utilizado, y además que es gratuito, están intentando hacer esto que tenga algún costo. Entonces, para mantener el tema de libre, están intentando crear uno nuevo, ¿no? Que en realidad hace lo mismo, es el mismo, solo cambia de nombre. Entonces nosotros vamos a utilizar este, el MySQL, para administrar nuestras bases de datos, para almacenar información, para ordenar información, para todo eso, ¿no? Este MySQL. Ahora, para empezar a utilizar MySQL, lo que vamos a necesitar es, bueno, hay diferentes programas. Podríamos utilizar este. Les pongo como ejemplo, Vertrigoserv. Este nos va a ayudar a administrar nuestras bases de datos que están hechos en MySQL.
Entonces desde su página podríamos descargar. Creo que lo tengo por aquí. No, esta es la página para descargar el Vertrigo Serv. Y aquí tengo algunas versiones. Podría ser para 64 bits, si el sistema operativo es de 64, o de 32 bits. Podría ser la versión de PHP el 7, por ejemplo. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar este programa, ¿no? Pero, como les decía, no es el único. Hay muchos programas que hacen lo mismo. En realidad, estos son nuestros administradores de base de datos. Este programita lo que hace es administrar o puede administrar bases de datos en MySQL. MySQL es el mismo en cualquier lugar. Simplemente es el entorno quien me va a habilitar el uso de la base de datos. En este caso puede ser Vertrigo. Entonces esto lo podemos descargar. Otra alternativa, si es que no logran descargar estos o no logran instalar, podría ser este otro. Este es el XAMPP, XAMPP. Este también es otro programa. Y aquí también nos especifica, ¿no? Puede manejar base de datos, MariaDB, puede utilizar PHP y otras herramientas más. Entonces, este también nos ayuda a administrar base de datos. Igual podemos descargar de aquí. Con cualquiera de los dos vamos a trabajar sin ningún problema. Para el MySQL ambos van a tener el mismo entorno. Simplemente el programa que me habilita el uso de MySQL va a ser diferente. Entonces eso es lo que vamos a utilizar. Entonces como ejemplo en las clases vamos a utilizar este, Vertrigo Serv, este de aquí. Entonces necesitamos descargarnos e instalar. La instalación no es muy complicado y el archivo tampoco es muy pesado. Este de aquí, ¿no? A ver, probaremos, intentaremos. No, es 46 megas, ¿no? Este archivito. En cambio del XAMPP, que tiene otras herramientas que no lo vamos a utilizar, este está 158 megas, ¿no? Entonces de repente este es más conveniente. No lo podríamos instalar. ¿Qué más nos falta ahí? Lo siguiente que nos falta es empezar a utilizar base de datos. Entonces al instalar después de descargar e instalar, la instalación es una instalación guiada, el típico, ¿no? El de, no sé, siguiente, aceptar, siguiente, siguiente, finalizar, ¿no? Entonces si descargamos este y lo instalamos, a ver, veremos si está por aquí. Este es el icono que va a salir. Lo separaremos un poco. Vertrigo Serv es como una estrella azul, ¿no? Al instalar ya le sale esto. Ahora, para que funcione o para empezar a utilizar, necesitamos ejecutar como administrador. No me conviene abrir directamente o hacerle doble clic, por ejemplo. Si le hago doble clic, me va a salir esta ventana. Y aquí me dice, es una pequeña introducción, ¿no? Me dice, Vertrigo Serv es un servidor. Contiene o puedo manejar Apache, puedo manejar PHP, puedo manejar MySQL, SQLite, tiene el PHPMyAdmin, tiene todas estas herramientas este programa, ¿no? Y aquí me da alguna referencia más de este programa. Este programa en su icono tiene que estar en color verde. Bueno, si está en color verde está activado y puedo utilizar todo esto. Si está en color rojo no está activado.
En amarillo y en azul está intentando activar, pero no puede, ¿no? Entonces lo que nos interesa al final de todo esto es que está en color verde, ¿no? Entonces aquí me da un poco de información. Y aquí tiene un botón. Me dice cerrar esta ventana y empezar con el servidor. El servidor es Vertrigo. Y ya está. Y aquí en la parte de iconos, justo me sale un mensaje de Vertrigo. Me dice algo está mal, no se puede iniciar, ¿no? Y me sale con un icono rojo. Y si es que está así en color rojo, no voy a poder trabajar. Entonces necesito que esté de color verde. Lo normal es hacerle clic derecho o hacerle un clic izquierdo o derecho, cualquiera. Y aquí en la parte de servidor es una estrella amarilla, dice servidor, y ahí dice iniciar. Podemos intentar iniciar. No, se pone en amarillo, está intentando iniciar, pero regresa otra vez a rojo. No puede iniciar, ¿no? Entonces nos vamos a salir. No me deja iniciar. Eso es porque he iniciado de forma directa. No he iniciado el programa como administrador. Entonces probaremos como administrador. Igual me sale el mismo mensaje, los iconos que voy a poder ver, y presionamos el botón. Y verificamos aquí abajo. Ahora se mantiene en color verde, ¿no? Podemos esperar un rato y veremos, ver otra vez, y sigue en verde, ¿no? Entonces si está en verde, ya está activado nuestro servidor. Ese va a ser nuestro primer paso, ¿no? Regresaremos por aquí. Necesitamos activar el servidor. Nuestro servidor se va a llamar Vertrigo Server, ¿no? Este otro de aquí es muy similar, el XAMPP. Va a ser lo mismo, tengo que instalar, me va a salir igual un icono del XAMPP, y voy a tener la misma opción, ¿no? Tengo que ejecutar como administrador y se va a activar nuestro servidor. Entonces con cualquiera de los dos vamos a trabajar sin ningún problema. ¿Qué más vamos a tener? Este de aquí. Para poder utilizar nuestra base de datos, vamos a utilizar el phpMyAdmin. Este es nuestro administrador de base de datos. Ese es el que nos va a permitir manejar la base de datos. Regresaremos. Vertrigo Serv, nos ordenaremos otra vez. Vertrigo Serv simplemente es el servidor. Este Vertrigo crea servidores, hace que una computadora se vuelva un servidor. Dentro de este servidor, lo que vamos a tener es el phpMyAdmin. Este phpMyAdmin que está dentro del servidor, está dentro de Vertrigo Serv, de nuestro servidor. Este phpMyAdmin nos sirve para administrar nuestra base de datos. Este es nuestro administrador. Entonces con phpMyAdmin vamos a poder utilizar MySQL. Ahora, dependiendo al programa, si estamos utilizando Vertrigo Serv, este servidor, por defecto, para ingresar al phpMyAdmin me va a pedir un usuario y una contraseña. El usuario por defecto viene como root, R-O-O-T, y la contraseña es Vertrigo por defecto, ¿no? Pero si utilizan el XAMPP, este de aquí, por defecto viene sin usuario y sin contraseña. Se entra directo, ¿no? Entonces hay esas pequeñas diferencias, ¿no? Y una vez ingresado a phpMyAdmin, ya podemos empezar a utilizar nuestras bases de datos. Entonces veremos eso, cómo vamos a ingresar.
justo está aquí, este icono de nuestro servidor Vertrigo. Le hacemos clic y aquí nos sale diferentes herramientas. Este de servidor ya lo hemos visto. Podemos detenerlo, podemos reiniciar el servidor y tenemos otras herramientas más para empezar a configurar. E incluso podemos entrar aquí al localhost page. Probaremos con ese. A ver dónde ha entrado, por aquí. Esta es la página principal de nuestro servidor. No, aquí está, Vertrigo Serv, WAMP Server. Este es nuestro servidor. Y esta es su dirección. Probaremos si podemos entrar desde aquí. Ahí me sale la misma ventana. Entonces esto lo cerraremos. Y de este servidor, en este servidor, tengo estas herramientas. Por ejemplo, para MySQL tengo su manual, una ayuda de cómo empezar a programar, empezar a configurar. Y en nuestro caso necesitamos utilizar el administrador para nuestras bases de datos, que va a ser phpMyAdmin, este de aquí. Entonces seleccionamos ese. A ver si entra y justo está aquí. Sale el mensaje de bienvenida para phpMyAdmin y me dice usuario y contraseña. Cuando trabaje con XAMPP me va a salir la misma ventana. Este mismo me va a salir. No, XAMPP también va a tener phpMyAdmin. Si tiene phpMyAdmin me va a salir esta misma ventana. La diferencia, XAMPP no tiene usuario ni contraseña, voy a entrar directo, ¿no? En nuestro caso, con Vertrigo Serv, el usuario por defecto root y contraseña Vertrigo. Probaremos si funciona. Y ya estamos. Esta es la ventana principal de phpMyAdmin. Y este phpMyAdmin lo que hace es administrar base de datos, administrar MySQL. Entonces necesitamos llegar hasta aquí y desde aquí vamos a empezar a crear nuestras bases de datos y todo eso, ¿no? Aquí que me faltaba, veremos algunos pequeños detalles para que esté a todo claro. ¿Dónde estamos? Aquí. A ver, veremos si esto está activo. Todavía no. Me falta activar esto. Y esto de aquí. Entonces lo que hemos hecho, veremos un poco lo que es un servidor. Vamos a empezar con un servidor. Por ejemplo, nosotros estamos utilizando Vertrigo Serv. Este servidor lo que hace, lo graficaremos algo así, ¿no? Una pequeña computadora, por ejemplo, y su teclado. Esta computadora, normalmente, no sé, nosotros entramos a una página web, entramos a YouTube, entramos a Google, buscamos algo de información, para eso nos sirve, ¿no? Esta computadora, al final, nos podemos conectar a internet.
y podemos entrar a internet, no sé, entrar a YouTube, entrar, no sé, a Classroom, y podemos acceder a diferentes páginas, ¿no? Si entro a YouTube, no sé si tengo la posibilidad, puedo descargar algún video, o si estoy en Classroom, puedo descargar algún PDF, o desde mi computadora subirle un PDF. Todo eso es lo que normalmente podemos hacer, ¿no? Me conecto ya sea con cable, con Wi-Fi, lo que sea, ¿no? Y es más, cualquier otro dispositivo puede entrar, ¿no? Por ejemplo, no sé, una tableta, un celular, también puede acceder aquí. Y esta información, bueno, lo dibujamos como una nube, ¿no? En realidad, ¿dónde está guardado YouTube? ¿Dónde está Classroom? En realidad lo que está pasando es que hay otra computadora por aquí. Lo haremos así, y es más, a ver, lo haremos así. Un pequeño monitor y su CPU, ¿no? Algo así, ¿no? Es otra computadora que se puede que tiene acceso a internet. La diferencia, ¿no? Por ejemplo, YouTube, en algún lugar tiene que estar almacenado los videos, en alguna computadora. Y justo asumiremos que esta es la empresa YouTube. O es la computadora de YouTube. Aquí está su disco duro, ¿no? Aquí están los videos. Entonces, en realidad lo que nosotros hacemos, entramos a internet y en realidad entramos a internet y a internet en realidad pasamos hasta aquí. Nos entramos a esta computadora. Y de esta computadora, aquí está el disco duro, aquí está guardado los videos, los archivos, todo lo que necesite. Y ese archivito lo que hago es copiarme o descargarme al final, ¿no? Entro aquí y el archivo que tiene me lo llevo, ¿no? Y me lo copia a mi computadora. Eso es lo que el proceso normal. Entro a internet y a través de internet puedo entrar a la computadora de YouTube, al disco duro de YouTube si quieren, y desde ahí me lo bajo, ¿no? Pero aparentemente estoy entrando a internet y desde ahí bajo, ¿no? Pero en realidad esto de YouTube está en una computadora y de ahí saco la información. ¿Y cuál es esa diferencia? Este YouTube o esta computadora justamente está configurado como si fuese un servidor. Bueno, no como, es un servidor. Entonces es una computadora, nada más, pero lo hemos configurado y no es una computadora normal, se vuelve un servidor. Y si es un servidor, lo que hago es permitir los accesos para que desde internet puedan entrar a esta computadora y empezar a sacar, extraer información o a guardar información. Entonces esa es una característica del servidor. Ahora los servidores, normalmente hay servidores de páginas web. Justamente un servidor, o si quieren una computadora de páginas web, justamente, no sé, YouTube puede estar ahí. Hay servidores no solo para las páginas web, justo lo que nosotros vamos a hacer para base de datos. Otra computadora que me ayuda a manejar base de datos. También hay servidor, por ejemplo, para correo electrónico. Por ejemplo, Gmail es una computadora que administra Gmail. Entonces, si quiero entrar a Gmail, en realidad utilizo internet y en realidad estoy utilizando esta computadora para el manejo del correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un servidor. Es simplemente una computadora común y corriente, uno normal lo llamaremos, pero está configurado para que pueda administrar páginas web, bases de datos, correo electrónico.
Y si puede hacer esto, en realidad lo que estamos haciendo que todo esto esté habilitado en internet y pueda manejarlo desde internet. Desde internet acceder a la página web, acceder a la base de datos o acceder al correo electrónico, ¿no? Eso hace el servidor. Y nosotros estamos haciendo lo mismo. Esta es nuestra computadorita que normalmente nos conectamos a internet, vemos videos, entramos a Classroom y todo eso. Si le instalamos el Vertrigo, esta nuestra computadora se convierte en un servidor. Ya es un servidor, ¿no? Entonces ya tiene esta capacidad. Ya puede administrar páginas web, puede administrar base de datos, puede administrar correo electrónico, puede hacer todo esto. Esta es nuestra computadorita que tenemos. Entonces le hemos instalado Vertrigo, ya es un servidor. Y justamente ese icono verde que salía me dice que está activo el servidor. En realidad esta computadora está activo, ya es un servidor, ¿no? Y para que a este servidor, bueno, ya se vuelve servidor nuestra computadora y es un servidor. Para que otras personas puedan acceder, bueno, hay que hacer algunas configuraciones extras que no lo vamos a hacer nosotros. Pero este detallito, para que alguien entre a una página web y entre a esta computadora, o si nos creamos una base de datos aquí o creamos una página web aquí, para que alguien pueda ver desde internet, tenemos que hablar con los operadores de internet. Por ejemplo, no sé si estamos con, no sé, de repente tiene Entel, por ejemplo Entel, Access, por ejemplo. Tendríamos o tenemos que hablar con estas empresas para que nos permitan habilitar internet. Necesito que me habilite, en realidad me tiene que habilitar aquí, es como si fuese aquí una puerta, una pequeña puerta, para que otros puedan ingresar hasta aquí. Entonces esta pequeña puerta necesito que me habiliten estas empresas. Tienen que habilitarme esa puerta. Si no me habilitan, simplemente lo que hacen las empresas, me habilitan la puerta para que esta empresa pueda, bueno, esta computadora pueda ver internet, YouTube y todas esas cosas. Pero no está habilitado la puerta para que otra, no sé, otro dispositivo desde otra computadora pueda ingresar a este lado. Entonces podemos decir, y lo haremos de este color, que estas empresas me habilitan el ingreso aquí, pero no está habilitado el ingreso al otro lado, ¿no? Entonces este ingreso hacia el otro lado hay que hablar con estas empresas para que nos habiliten, ¿no? El ingreso igual tiene su costo, nos dan una dirección IP y todo eso. En nuestro caso vamos a trabajar internamente aquí. Ya es como un servidor y vamos a simular aquí todo aquí adentro, ¿no? No vamos a salir, no vamos a publicarlo a internet, pero más adelante vamos a ver otras alternativas para publicarlo aquí, ¿no? Entonces inicialmente vamos a trabajar aquí. Nos creamos el servidor y en este servidor lo que nos interesa, nuestras bases de datos. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Ahora, para manejar la base de datos hemos dicho que va a ser el MySQL. Directamente MySQL tendría que trabajar con líneas de código. Es muy complicado. Entonces, como es muy complicado trabajar con línea de código, vamos a utilizar el PHP MyAdmin. Este es el que nos va a ayudar a manejar esta base de datos en un entorno gráfico, ¿no? Es una herramienta de forma gráfica que nos va a ayudar a manejar estas bases de datos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer. Ahora sí, regresaremos. Y justamente nos hemos quedado ahí. Estamos en ese PHP MyAdmin.
Y si se fijan, aquí arriba ya me sale la dirección. Es como si fuese una página web. Trabaja en ese formato porque justamente esta computadora ya es como un servidor. Ya trabaja como si fuese una página web y que cualquiera puede ingresar. La diferencia que les decía es este número de aquí. La dirección de este PHP, ahorita como lo estamos utilizando, está 127.0.0.1. Esta dirección IP es de esta mi computadora. Ese es su número de esta computadora, 127.0.0.1. Y justamente ese numerito necesito comprarlo, ya sea con Entel, Access, con otra empresa. Necesito comprar este numerito, otro número, ¿no? Este número solo me sirve para esta computadora, solo funciona aquí. Y es más, si es que esta computadorita lo conecto en red con otras computadoras, de repente ahí me va a funcionar. No, o si es que fuese un café internet, por ejemplo, solo allí me va a funcionar. Pero si desde otro lugar quiero acceder y ver lo que tiene este, o si es que quieren desde otro lugar quiero entrar al phpMyAdmin, necesito tener un número público, este IP público. Este IP ahorita es privado. Como es privado, solo funciona aquí. Para que funcione desde cualquier lugar, para que cualquier dispositivo, cualquier computadora entre a esta computadora, necesito ese mi IP que sea público. Este numerito. Necesito comprar otro número que sea público, y si es público, ya desde cualquier lugar voy a poder ingresar a esta página. Y esta página está guardado en esta computadora, ¿no? Ese va a ser un poco la diferencia, nada más, ¿no? Entonces, trabajamos con con el 127.0.0.1, o en algunos casos a esto le cambian el nombre, le ponen localhost. Entonces es su equivalente, ¿no? En vez de colocar, por ejemplo, haremos aquí, en vez de colocar apachefriends.org, puedo colocarle, de repente esto tiene algún número, de repente es un 125.87.65.231, de repente tiene algún número, no lo sabemos. Esta empresa, en vez de colocar el número, porque es difícil de memorizar, simplemente le ponen un nombre. Por ejemplo, a este le han puesto un nombre, sourceforge.net. En nuestro caso es algo muy similar. Puede estar el número 127.0.0.1 o su equivalente, que sería localhost. Un nombre, ¿no? Y si le pongo localhost, igualito me sale la misma página web. Le pongo root y la contraseña. Y ya estoy en la misma o en el mismo administrador. He entrado a la página web de phpMyAdmin. Y aquí dice localhost. Entonces es simplemente esa diferencia, ¿no? O le coloco el número, si sé el número, le coloco el número. Si no sé el número, le puedo colocar su nombre. Nada más. Y justo ese detallito, ese número o este nombre. El nombre o el número lo tengo que comprar para que cualquier persona desde internet pueda ver esta información. Esta empresa ha comprado el número y está publicado en internet, y cualquiera que ingrese a ese número puede ver esta información. Nosotros también podríamos comprar el número, un número, no sé, de repente un número disponible, ¿no? Compramos un número, y si compramos el número y es público, cualquiera que esté en internet, si coloca ese número, por ejemplo, si compramos el, no sé, el 45, 78, 123, no sé, 15 o 14, si compramos este número, está disponible, lo compramos,
y cualquier persona que entre a esta dirección va a poder ver esta ventana. Para eso es justamente comprar ese numerito, para que cualquier persona pueda ingresar, ¿no? En nuestro caso, como no hemos comprado, vamos a trabajar simplemente con localhost o con el IP que trabaja de forma local, solo trabaja aquí. Y es más, no es tan cerrado, ¿no? Aquí podemos conectarle otra computadorita, ¿no? Este sí va a poder ingresar o hacer una red, ¿no? Tener otra computadorita. Uy. Y este también va a poder ingresar, ¿no? Si trabajo así, conectados en un laboratorio de computación, por ejemplo, si los conecto así, voy a poder ingresar desde cualquier computadora, ¿no? Va a ser como si fuese internet, un pequeño internet chiquitito aquí adentro, ¿no? Pero si quiero que sea público, desde cualquier lugar, necesito comprar ese IP. En términos simples, así funciona. Ahora, ya que sabemos qué es el servidor, cómo funciona, podemos empezar con nuestras actividades en nuestra base de datos. Hay muchas operaciones. Bueno, vamos a hacer la parte básica. Base de datos es muy amplio. Tiene muchas herramientas, muchas posibilidades, muchas formas de hacer. Entonces vamos a hacer la parte básica. Y esa parte básica, y es lo que necesitamos, lo que se necesita en cualquier lugar. Y ya después de esto hay otras herramientas más avanzadas. En nuestro caso no nos interesa mucho la parte avanzada. Entonces, primero necesitamos crearnos una base de datos. Necesitamos crear tablas y con estas tablas hacer algunas operaciones. Agregar algún valor, eliminar, modificar o realizar consultas. Entonces, esto necesitamos saber hacer y justamente estas operaciones en base de datos. Y para que se vaya entendiendo, vamos a trabajar, agregaré uno más para que sea entendible. Podemos utilizar una hoja de cálculo. Vamos a hacer un poco la comparación y haremos por aquí para no perdernos. Haremos MySQL versus, ¿dónde estamos? Nuestras hojas, sheets, ¿no? Listo. Vamos a hacer una pequeña comparación. Son un poco similares para que se entienda y se pueda ver un poco. Entonces, el primer paso hemos hecho de crear una base de datos. Y aquí sería crear una hoja de cálculo, ¿no? Crear una hoja. Eso va a ser algo muy similar. Por ejemplo, aquí nos creamos uno. Y a esto le puedo colocar un nombre, ¿no? Le puedo colocar, no sé, base datos 1, por ejemplo. Ya está. Ya tiene el nombre. Entonces lo que hemos hecho es ponerle un nombre aquí, ¿no? O ese archivo que se llame base datos 1. En MySQL justo puedo hacer algo similar. Vamos a regresar por aquí. Y entre sus herramientas del PHPMyAdmin, en la parte izquierda puedo ver todas las bases de datos que tengo. En este lado, ¿no? Y en la parte central, y es más, en la parte de arriba, tengo las herramientas para poder configurar, modificar, administrar estas bases de datos. No, por defecto ya tengo estas bases de datos.
Hay uno que se llama información, uno que se llama MySQL, uno que se llame PHPMyAdmin, ¿no? Hay varias bases de datos. Y aquí tenemos uno que dice nuevo, ¿no? Y aquí dice selecciono nuevo y aquí me sale la ventana. Me dice crear base de datos. Y le pongo un nombre. Le pondremos, no sé, ejemplo. Uno fácil le haremos, ¿no? Simplemente ejemplo. Esta es la codificación, por defecto lo dejamos así y creamos. Y me dice ya se ha creado. Y aquí ya sale ejemplo. Aquí está la base de datos. Entonces lo que hemos hecho es crear una base de datos que se llame ejemplo. Hasta ahí no hay mucho problema, ¿no? Entonces esa es la forma de crear la base de datos. No hay nada misterioso en eso, nada complicado, ¿no? Entonces crear base de datos es simplemente colocarle un nombre y ya está. Esto es lo más simple, ¿no? No hay nada misterioso en eso. Hacemos nuevo y le damos el nombre a la base de datos, que sea, no sé, que hemos trabajado lo último, CNC, la base de datos que se llame CNC. Y ya está, ¿no? Tengo dos bases de datos, ejemplo CNC. Entonces eso, bueno, no es nada misterioso, nada complicado, simple. Desde aquí vamos a empezar a complicarnos un poco. Crear tablas. ¿Qué son estas tablas? Justamente son espacios donde vamos a almacenar la información. Eso equivale a crearme o a agregar nuevas hojas. Por ejemplo, puedo crearme una nueva hoja. Y si quieren, para hacerlo lo más similar posible, aquí puedo cambiarle el nombre, que sea tabla 1. A este le puedo cambiar el nombre. Cambiar el nombre que se llame tabla 2. O es más, puedo cambiarle el nombre. Puedo colocarle tabla, no sé, temperatura. Puedo crearme varias tablas. No, puedo tener varios. Cambiarle el nombre, que sea la tabla estudiantes, por ejemplo. Pero al crearme la tabla, no solo es colocarle el nombre. Por ejemplo, si creo la tabla estudiantes, en realidad tengo que agregarle qué datos voy a almacenar. Por ejemplo, nombre, apellido, paterno, nada más, ¿no? Y le pondremos CI, listo. Esto tengo que decirle. Y lo marcaremos así. Entonces esta es mi tabla estudiantes y tiene 1, 2, 3 campos o 3 columnas para llenar. Está en blanco y es más, lo haremos así, ¿no? Ya está. Esto es una tabla. Esto es la tabla estudiantes. Tiene los campos nombre, apellido paterno y CI. Esto es una tabla. Y esto mismo lo vamos a ver en MySQL. Es el mismo concepto, es simplemente crearme una tabla justo así. La diferencia. En esta hoja de datos, o en Excel, por ejemplo, esta cantidad está limitado. Por ejemplo, aquí le he dicho solo hasta 18, nada más. O hasta la fila 18. Esto es limitado. En cambio, en la base de datos, diremos que este límite en realidad es el límite del disco duro. Entonces, si mi disco duro es de, no sé, de 1 tera, 2 teras, 5 teras, si es muy grande mi disco duro,
Entonces voy a poder almacenar más información. Entonces podríamos decir que no tiene límite, ¿no? Por ejemplo, aquí de repente llega a su límite y no voy a poder agregar más. En base de datos, ese límite en la tabla desaparece. Ese límite es el límite del disco duro. ¿Cuánto puedo almacenar en un disco duro? A eso se limita, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de la base de datos. Excel podría trabajar como base de datos, almacenar la información aquí. Pero es esa diferencia. Si es Excel, tiene su límite. Cada hoja Excel tiene su límite. No puedo agregar más archivos. Si quiero agregar más, tendría que crearme otra tabla. Tendría que crearme varias tablas, ¿no? Ese problema desaparece en base de datos. Si quiero agregar, me va a seguir agregando todo lo que yo necesite hasta que se llene el disco duro. Esa va a ser la diferencia, nada más. Entonces, ahora para crear esta tabla, bueno, en Excel lo hacemos así directo, ¿no? Escribimos los nombres, lo pintamos y ya está nuestra tabla. Esto mismo necesitamos hacer en base de datos. Aquí, ¿no? Y lo que necesitamos hacer es ingresar a la base de datos. Por ejemplo, nuestra base de datos que se llama ejemplo. Ingreso ahí y aquí al medio me dice no se ha encontrado tablas. Esa mi base de datos está vacío. Y me dice crear tabla. Y aquí me dice el nombre que va a tener la tabla. Y haremos, ¿dónde estamos? Este mismo caso, que se llame estudiantes. La tabla que se llame estudiantes y dice cuántas columnas va a tener. Por ejemplo, le hemos puesto 1, 2, 3. Y le haremos 3 columnas. Continuar. Ahora aquí me sale, bueno, tengo que configurar estas 3 columnas. Lo que tengo que decirle ahora, esta columna, la primera columna, ¿qué título va a tener? Tengo que decirle esta primera columna cuántos caracteres voy a llenar o cuánto me va a aceptar. Por ejemplo, un carácter, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres como máximo. Puedo decirle eso, su límite que va a tener. Tengo que decirle si voy a utilizar letras o solo van a ser números. Tengo que decirle si esa columna o va a ser una combinación entre número y letra, por ejemplo LP, por ejemplo, listo. Entonces tengo que especificar eso, qué tipo de información voy a manejar en esta columna, qué tipo de información va a tener esta columna y este de aquí. Entonces eso es lo que me pide aquí. Me dice el nombre de la columna. El primero le hemos puesto nombre. La segunda columna le pondremos simplemente apellido. Y el tercero le hemos puesto CI, ¿no? Esto, nombre, apellido. Ahora este detalle. Aquí he hecho 2 palabras, ¿no? Apellido, espacio, paterno. Eso ya no es recomendable hacer aquí. Apellido, espacio, paterno, así con espacios u otros caracteres, ¿no? Aquí hay que hacer un nombre de la columna algo simple, sin espacios, sin caracteres especiales, algo así sencillo, simple. Eso es lo que es recomendable. Entonces eso vamos a colocar. El nombre, y hemos hecho este paso. Le hemos puesto estos nombres. Ahora hay que especificar de qué tipo va a ser. Por ejemplo, la columna nombre, y aquí está el tipo de variable que va a manejar. Si va a ser decimal, va a ser flotante, va a ser real, va a ser un texto, va a ser fecha, va a ser entero. No, hay diferentes tipos de datos. Entonces esto ya lo conocemos.
Lo hemos visto en Java, lo hemos visto en Arduino. Es simplemente el tipo de variable. Y bueno, aquí le vamos a agregar este de aquí, este varchar. Este sería algo muy similar al string que hemos utilizado en Arduino, ¿no? Que me acepta números, letras y todo eso, ¿no? Entonces este es el más común. Cuando utilizo nombres, apellidos, normalmente me conviene utilizar varchar. Apellido también que sea varchar. Y el carnet, por ejemplo, lo puedo dejar que sea de tipo entero, sin decimales, no es flotante, no es doble, nada, simplemente entero. Y aquí puedo decirle la longitud. Si va a ser caracteres, pero ¿cuántos caracteres? ¿Cuánto de longitud? ¿No? Entonces podría colocarle 20, por ejemplo. Aquí 20, o toditos que sean de, o este que sea de 10. Entonces, esto es lo más básico que te necesitamos configurar. El nombre, el tipo de dato y el tamaño. Pero aparte de eso, hay otras propiedades más que se puede ir configurando. Por ejemplo, los atributos, los comentarios, el índice, un valor predeterminado, cotejamientos, algunos atributos que va a tener, si va a ser con signo, sin signo, y otras propiedades más, ¿no? En nuestro caso, con esto va a ser suficiente. Y aquí tiene dos botones. Probaremos este primero. Me dice visualizar SQL. Y nos copiaremos este codiguito de aquí. Veremos algunos detallitos. Y le pondremos aquí guardar. Veremos si está bien. Y si no está bien, nos va a salir errores. Y nos va a decir, tiene error por aquí y por allá. En nuestro caso ya está, ¿no? Aquí está la base de datos ejemplo. Y dentro de esta base de datos está nuestra primera tabla, que es estudiantes. Y estudiantes tiene 1, 2, 3 columnas. Nombre, apellido, CI. Es varchar para 20 caracteres, 20, int de 10. Y es todas las propiedades que le hemos puesto. Y hemos creado nuestra primera tabla. Regresaremos aquí. Hemos creado el segundo paso. Era crear tabla. Crear tablas, ¿no? Como ejemplo le hemos puesto estudiantes. Y era algo muy similar a lo que aquí hacemos, ¿no? Cuando creamos una nueva hoja. Igualito le hemos puesto un nombre, ¿no? Creo que tiene el mismo nombre, estudiantes. Este le pondremos, ¿no? Entonces la forma de crear, o la analogía si quieren, es muy similar, ¿no? De lo que hacíamos en hojas de datos con MySQL. Ahora regresaremos por aquí. Y justamente para crear tablas existe códigos. Y nos vamos a detener un poco por aquí. Y vamos a pegar este de aquí. Y es más. Lo vamos a ampliar. Y lo pondremos ahí. Para crear nuestras tablas, incluso para la base de datos, pero no nos interesa mucho, nos interesa desde tablas. Para crear la tabla, lo que hemos hecho es utilizar el PHP-MyAdmin, esta herramienta que nos ayuda a trabajar de forma gráfica. Y de forma gráfica hemos creado una tabla, le hemos puesto nombre y todo eso. Con eso hemos solucionado. Pero lo que les comentaba, base de datos MySQL, bueno,
La forma de utilizar no es a través de esto, es pura línea de código. Todo trabajamos con líneas de código. Y lo que les decía, hacer con puras líneas de código es muy complicado. Y justamente para eso es PHP-MyAdmin. Y como ejemplo, esa operación que he hecho para crear una tabla, le hemos puesto un nombre y todo eso, de forma gráfica estamos escribiendo. En realidad tendríamos que hacer este código de aquí. Tendría que escribir este código para que se cree esa tabla. No tendría que escribir justo esta instrucción. Crear tabla y ponerle el nombre de la tabla, el nombre de la base de datos. Aquí lo que estoy haciendo en el código debería ser esto. Colocar crear tabla y nombre de la base de datos punto nombre de la tabla que voy a crear. Entonces en la tabla ejemplo vamos a crear, bueno, en la base de datos ejemplo vamos a crear la tabla estudiantes. Así sería el formato. Y esta tabla estudiantes, ¿qué cosas va a tener? Le colocamos entre paréntesis. Esa tabla estudiantes va a tener una columna nombre, va a ser de tipo varchar, no va a aceptar nulos, por ejemplo, ¿no? Coma, otra columna apellido, va a ser varchar, nulo, coma, otra columna que se va a llamar CI, va a ser de tipo entero y termino, ¿no? Y como ejemplo aquí tengo otro más simple, un poco ordenado. Lo que estamos haciendo en el código es ponerle esta instrucción, create table o crear tabla. Y entre comillas, bueno, esto mucho depende, ¿no?, de nuestro editor. Pero aquí le pongo el nombre de la tabla que voy a crear. Por ejemplo, y justo aquí le hemos puesto el mismo nombre, estudiantes, ¿no? Y dentro de esta tabla estudiantes, ¿qué cosa va a tener? Una columna CI, una columna AP, una columna AM, una columna NOM. ¿Y de qué tipo van a ser? Toditos varchar de 20, por ejemplo. Este tipo de instrucción es código SQL. Base de datos funciona con SQL. Entonces podríamos ver o hacer un poco la comparación con los lenguajes de programación. Por ejemplo, para hacer en NetBeans, para hacer ese tipo de programación hemos utilizado Java. Para nuestros Arduinos, justo hemos utilizado Arduino. Y si quería utilizar, podría ser, no sé, otro lenguaje, un C++, por ejemplo. Hacer un C#, programar en Python, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes lenguajes, formas de hacer código. Para base de datos, el código, y lo agregaremos aquí. ¿Dónde estás? Aquí. No es Python, no es Java, no es Arduino, es SQL. Ese es nuestro, le llamaremos lenguaje. Entonces trabajamos con código SQL. Hemos hecho código en C++, código en Python, código en Java, código en Arduino. Ahora vamos a hacer código pero en SQL. Y para hacer SQL, este es nuestro primer código. Para crear tabla, esta es mi instrucción. Y al final tiene que ir punto y coma, ¿no? Algo muy similar a lo que hemos hecho en Arduino. Al final de todo el código, punto y coma. Y esta es mi instrucción. Crear tabla, el nombre de la tabla y las columnas, ¿no? Eso es el código que debería hacer, ¿no? Y para no hacer todo este código, colocarle estas comillitas, puntos y todo eso,
es que existe el phpMyAdmin. Este es el que me ayuda a evitar ese código y hacerlo de forma gráfica. No, podemos hacer una nueva tabla. Nombre de la tabla que se llame CNC. Y de forma gráfica estoy creando, ¿no? Puedo colocar eje X, eje Y, eje Z. Todos de tipo entero, todos que sean de 10. No, estoy creando una tabla de forma gráfica. Y justamente aquí era visualizar el SQL. Nuestro código SQL para crear esta tabla es esto de aquí. Crear tabla ejemplo, bueno, en la base de datos ejemplo, la tabla CNC, la columna eje X entero 10, eje Y entero 10, eje Z entero 10. Esto mismo que hemos hecho nos muestra en código SQL cómo tendría que ser. Y si todo está bien, lo guardamos y debería crear, ¿no? Ya tengo la tabla CNC y aquí está eje X, Y, Z, mis 3 columnas. ¿No? Esa es la forma de empezar a crear las tablas, ¿no? Y para hacer, bueno, y para trabajar en realidad no solo con tablas, con base de datos, nuestro lenguaje va a ser SQL. Entonces, aquí ya tenemos nuestra primera instrucción. Crear tablas. Crear tabla y este es el formato para crear las tablas, ¿no? Aquí hay otro ejemplo. Crear la tabla en la base de datos prototipo 1, por ejemplo, usuario. Y el usuario tiene CI, nombre, apellido, edad, el tipo de dato que va a manejar, si va a ser nulo o no nulo. Entonces, esa es la forma de crear tablas. Podemos hacer con puro código o podemos hacer con nuestra herramienta, con phpMyAdmin de forma gráfica. ¿No? Esos son los cambios que vamos a tener. ¿Y para qué estamos viendo esto? Podríamos hacer todo de forma gráfica, ¿no? Pero en realidad, y justo, no sé si está por aquí, o estaba por aquí, no estaba por aquí. Veremos. Creo que no lo hemos escrito. Cuando... ahí es más, creo que lo hemos hecho aquí, ¿no? Cuando trabajemos Java con MySQL y en realidad NetBeans con MySQL, cuando necesite hacer ese enlace o necesite trabajar base de datos desde Java, ahorita estamos haciendo desde phpMyAdmin. Cuando necesite hacerlo desde Java, justo en ese momento vamos a necesitar utilizar este código, el SQL. Entonces, por eso justamente ahora estamos viendo un poco cómo es ese código SQL. Cuando combinemos base de datos con Java o con NetBeans, ahí vamos a utilizar estos códigos de aquí. Entonces, me adelanto un poco. En NetBeans, lo que hemos hecho es crearnos formularios y botones. Y justo en uno de los botones puedo decirle que cree una tabla, crear tabla en un botón. Y dentro de ese botón, el código que le vamos a agregar, tiene que estar este código ahí adentro. Entonces, para eso me va a servir el SQL. El phpMyAdmin me ayuda un poco a entender qué es lo que está pasando y ver de forma gráfica qué está pasando con esa base de datos, ¿no? Pero lo más importante es este código SQL, ¿no? Y desde NetBeans vamos a trabajar más con este código. Entonces, para eso me sirve. Y este primero era para crear tablas, ¿no? Su formato para la creación. Y si es muy complicado crear, justamente está este de aquí.
Cuando quiero crear algo, me sale esto de aquí, ¿no? Puedo ver cómo podría ser el código SQL. Entonces, para eso me va a ayudar el PHP-MyAdmin. Entonces, continuaremos. Y hemos visto cómo crear la base de datos, cómo crear las tablas. Y hemos hecho esto, hemos visto que no es difícil. Y es más, le podemos... Bueno, lo dejaremos así. No, esto ya está. Solucionado. Crear tablas, solucionado. Ahora lo que me falta es hacer estas operaciones. Insertar, eliminar, modificar, consultar. ¿Y esto a qué equivale? Lo que necesitamos hacer es justamente en esta tabla el primero, ¿no? Que le hemos puesto insertar. Insertar en realidad sería llenar con algún nombre por aquí. No sé, el nombre ABC, apellido DEF, CI 123. Hacer esta operación de llenar un registro va a ser insertar. Entonces, ¿cómo vamos a insertar un nuevo registro a nuestra tabla? En Excel es fácil, ¿no? Con el mouse escogemos dónde queremos colocar y empezamos a llenar. En base de datos necesitamos hacer algunas operaciones. Podemos hacer desde aquí. SQL, hacer directamente con el código, o probaremos este primero que dice insertar. Ya hay un botón para eso. Y bueno, estamos en la tabla CNC. En la tabla CNC podemos colocarle algún valor, no sé, ¿no? 1, 2 y 3. Y es más, aquí tiene para previsualizar el SQL también. Para agregar esos valores, este es su código, ¿no? Y puedo continuar si quiero agregar esos valores. Y aquí también ya me sale. Has utilizado este código para insertar información, me dice, ¿no? Y podemos regresar a CNC. Y es más, desde la base de datos. No, aquí están nuestras dos tablas. Nuestra tabla CNC. Y aquí está. Esa tabla ya tiene un primer registro. 1, 2, 3. Lo mismo podemos hacer con estudiantes. Estudiantes está vacío, no tiene nada. Agregaremos un registro. Nombre ABC, apellido DEF, CI 123. Y haremos el SQL. Para agregar esos datos, este es el SQL. Y regresaremos por aquí. Y es más, aquí debe haber también ejemplos. Para insertar. Y es más, borraremos estos de aquí. Hasta ahí, ¿no? Y pegaremos lo que hemos hecho. Y este es el código. Me dice, ahora el código SQL es este. Insertar, insert int. Este de aquí. Y me dice en qué tabla voy a insertar valores. Le digo en la tabla estudiante. En esta tabla estudiante y entre paréntesis qué valores voy a colocar. Le digo en la columna nombre, o voy a utilizar la columna nombre, la columna apellido y la columna CI. Voy a utilizar las tres columnas. ¿Y qué valores les voy a colocar a esas columnas? Otra vez paréntesis y los valores, ¿no? En la primera columna va a ser ABC, en la segunda DEF, en la tercera 1, 2, 3. Este es mi código SQL.
para poder ingresar un nuevo valor. O si quieren este otro ejemplo, hago insertar en la tabla estudiantes. ¿Qué valores? 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, todos los que necesite, ¿no? Y esto tiene que coincidir, ¿no? Posiblemente mi tabla estudiantes tenga 2 columnas y quiero ingresar 4 columnas. Es imposible, ¿no? Entonces me va a salir errores, no me va a dejar. No, eso igual hay que ir verificando. Incluso tengo que verificar el tipo de dato. Si mi tabla estudiantes, todas las columnas son de tipo entero y yo estoy introduciendo texto, también me va a salir error. Entonces esos cuidados también tengo que tener. Regresaremos por aquí, ¿no? Y esto registraremos. Ya está el código SQL. Y a ver si esto me deja. Lo haremos hasta ahí. No, ese es el código SQL que hemos utilizado. Podemos regresar a la base de datos, estudiante, y aquí está nuestro primer registro. Nombre, apellido, CI, ABC, DF, 1, 2, 3. Ya está, ¿no? Y podemos agregar uno más. Y probaremos. Le pondremos a nombre A, apellido B, CI, C. Continuar. ¿No? Y ya me sale un error. No me deja ingresar. No me dice, no, estás colocando una letra, debería ser de tipo entero. Entonces le pondré 4. Ahora sí me deja ingresar. Y me dice, este es el código que has utilizado para agregar esa información. Podemos revisar. Y ya tengo un siguiente registro, ¿no? A, B, 4. Lo que hemos hecho es agregar aquí A, B y 4. Entonces eso es insertar un nuevo registro. Y nuestro código SQL es insert into. Le pongo el nombre de la tabla, las columnas que voy a utilizar, si es que voy a utilizar algunos, y los valores que le voy a colocar a esas columnas. Y si no coloco las columnas que voy a utilizar, por defecto, si lo borro esto, le estoy diciendo que voy a utilizar todas las columnas. Y si quiero especificar cuáles voy a utilizar, entonces voy a colocar entre paréntesis las columnas que voy a utilizar. Y en values o los valores va a ser el registro que voy a agregar, ¿no? Ese es el formato para insertar valores. Luego vamos a tener para eliminar. Entonces para insertar ya hemos visto cómo hacer. Estamos haciendo la forma fácil, ¿no? Luego necesitamos eliminar. Eliminar sería justo si tengo algún registro, borrarlo, eliminar, ¿no? Tendríamos que hacer el siguiente. Bueno, para insertar era insert into, ¿no? El código SQL. Ahora para eliminar necesito algunos otros datos más. Por ejemplo, aquí era el, no sé, B, que sea el C y el 4. Puedo tener otros, F, G y 5. Para eliminar necesito saber cuál registro voy a eliminar. Entonces hay una condicional que le vamos a agregar. Quiero eliminar el que tiene CI igual a 4.
Por ejemplo, ¿no? CI igual a 4. Uy, algo está mal por aquí. Si necesito eliminar, para eliminar necesito alguna condicional. ¿Cuál de todos estos voy a eliminar? Mi condicional, todos los que tengan el número de carnet igual a 4. Entonces este se va a eliminar. No, o si le digo eliminar, y es más, lo copiaremos esto por aquí. O haremos más registros. Aquí haré A, aquí haré una B, C, D, E. Puedo tener otros registros, ¿no? F, G, H, I, J. Bueno, hasta ahí. Este que sea 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, para eliminar necesito una condición. Eliminar el que tiene 6 igual a 4. Este lo va a eliminar. O puedo eliminar el que tenga nombre igual a B, por ejemplo. Si el nombre es B, lo va a eliminar. Por ejemplo, B tiene este y este. Estos dos me lo va a eliminar. Entonces, aquí le digo, todos los que tengan nombre B, eliminar. Eso es lo que va a hacer, ¿no? Y si le pongo el nombre, ¿cuál tengo el otro? D. Me va a eliminar este de aquí. Es el único que tiene D. Este me va a eliminar. Y al eliminar, no hace esto. Borrar eso y dejarlo en blanco esto de aquí. Al eliminar, lo que hace es borrar todo esto. Sería eliminar. Y se borra toda esa fila, ¿no? Y el anterior registro recorre, ¿no? Eso es lo que hacemos con eliminar. Necesito una condición. ¿Cómo eliminar? ¿Cuál quiero eliminar? Entonces, eso veremos en SQL. Aquí, ¿cómo vamos a eliminar? Y a ver, veremos eso. Esto lo vamos a recorrer un poco. Para eliminar, bueno, haremos una cosa. Como estamos empezando a utilizar el SQL, entonces aquí trabajaremos con el SQL. Pero antes de hacer eso, agregaremos unos cuantos registros más. Insertaremos un A, un B y un 5. Y es más, puedo agregar aquí otro más. C, D, 6. Y podemos seguir insertando. E, F, 4. H, J, 5 le pondremos. Y ya está. Regresaremos base de datos, nuestra tabla, y aquí están esos registros que hemos agregado. No, ya tenemos varios registros. Ahora haremos con SQL. No utilizaremos estas herramientas, también podemos hacer con SQL. Entonces entramos SQL. Y aquí ya me sale la herramienta para empezar a escribir código SQL. Y aquí me da algunas ayudas. Por ejemplo, para insertar, me dice un ejemplo. ¿Cómo podrías insertar? No, podríamos hacer directamente el código. En nuestro caso haremos ahora cómo eliminar. Y para eliminar, como ejemplo, coloca esto. Nos copiaremos, vamos a analizar un poco eso. Para eliminar, iremos donde estamos, eliminar. Y es más, aquí ya tengo algo de ayuda.
Esto lo bajaremos, pegaremos y lo ampliaremos. Y ya está. Como ejemplo, bueno, la instrucción me dice es delete from. Y me dice borrar de la tabla, por ejemplo, estudiante. Y este where es la condicional. Aquí tengo que colocar la condicional para borrar de esta tabla algún registro. Justo lo que estábamos viendo por aquí. Ponerle alguna condicional. Borrar todos los que tienen CI igual a 4. Va a borrar todos los que tengan CI igual a 4. Este es el único, esto se va a borrar. Para hacer eso es justamente esa condicional. Este de aquí. Where, ahí vamos a colocar la condicional. Algunos ejemplos. No puedo colocar CI igual a 1, 2, 3. Entonces todos los que tienen en la columna CI 1, 2, 3 lo va a eliminar. Otro ejemplo. Todos los que tengan en la columna temp un valor mayor a 3 los va a eliminar. Todos los que tengan en la columna que sean igual a 70 los va a eliminar. No, esa es la forma de hacer la condicional. Y aquí le colocamos en delete from, es el nombre de la tabla, de qué tabla quiero borrar y bajo qué condicional voy a borrar. Entonces probaremos. Regresaremos aquí y a ver, esto veremos si nos deja ampliar. Borrar de la tabla estudiantes y la condicional. Le pondremos, y en este mismo formato, le pondremos CI si es igual a 4. Vamos a borrar de la tabla estudiantes si es que el CI es igual a 4. Y probaremos si funciona. No, aquí me dice simular consulta. Y me dice, si aplico esta consulta, y nos copiaremos esto. Me dice, 2 registros se van a borrar. Revisaremos otra vez. Tabla estudiante. Y justo CI con número 4 hay 2 registros. Ha encontrado 2 y va a borrar esos 2. Haremos otra vez la prueba. Nuestra consulta es este de aquí. Borrar de la tabla estudiantes todos los que tienen CI igual a 4. No vamos a simular la consulta. Ejecutaremos la consulta. Y me dice, ¿deseas realmente ejecutar esto? Sí, necesito. Y aquí está. Me dice, ha encontrado 2 filas, o dice 2 filas afectadas. Ha borrado 2 filas con esta instrucción. Y podemos revisar. Tabla estudiantes. Ya no tengo los 6 con número 4. Se ha borrado, ¿no? Y la instrucción que hemos utilizado para eso, esto ya lo borraremos, pegaremos el que hemos utilizado. Este es el que hemos utilizado. Y aquí está, ¿no? Hemos hecho delete from, la tabla estudiantes, y mi condicional. Entonces eso es lo que necesito para borrar. Necesito
el delete from, delete, ¿no? Y la condicional, eso más tenemos que agregar. Ahí esto está mal. Y necesito la condicional para eliminar, ¿no? Eso es lo que necesito. Entonces, de esa forma eliminamos los registros. ¿Qué más nos falta? Modificar valores. Y iremos por aquí, modificar, o si quieren actualizar. Y actualizar o modificar, ¿a qué equivale? Haremos aquí, modificar o actualizar es cambiarle el valor a alguno de estos. Por ahí me he equivocado, su número de kernel no era 10, era 11, necesito modificar. Esto no era ABC, era ABD, necesito modificar esas modificaciones. ¿Cómo vamos a hacer? Para modificar, el codiguito es update y también necesito la condicional. No, necesito update, set y la condicional. Entonces nos adelantaremos ya, ¿no? Necesito update o update si quieren, necesito set y la condicional. Esos datos necesito. Y veremos cómo vamos a utilizar aquí. Entraremos al SQL y justo aquí hay esa instrucción, el update, o para actualizar o modificar si quieren. Y ya me sale el ejemplo. ¿Cómo podría ser? Y aquí está, ¿no? Como ejemplo me dice, esto puedes hacer. Y me dice actualizar en la tabla estudiantes. ¿Qué cosas voy a actualizar? Aquí puedo seleccionar las columnas que quiero actualizar. Por ejemplo, la columna nombre, ¿qué le voy a colocar a esa columna? Al apellido, ¿qué le voy a colocar? Al CI, ¿qué le voy a colocar? ¿No? Y qué condicional, ¿a cuál registro le voy a actualizar? Para eso es la condicional. Regresaremos por aquí. Por ejemplo, hago el update o actualizar la tabla estudiantes. Y voy a cambiar o voy a colocar en la columna CI, le voy a colocar 1, 2, 3. En la columna AP le voy a colocar ABC. Eso es set, ¿no? Set, voy a colocar estos valores o voy a modificar si quieren, o esto va a ser mi nuevo valor. ¿De cuál registro? Del que tiene el número de carnet 1, 2, 3, 4, 5, 6. El que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora va a ser 1, 2, 3. Algo así sería la interpretación. Y además el apellido le voy a poner ABC. Eso es lo que hacemos para modificar. No, por ejemplo aquí, actualizar en esta tabla la columna temperatura, actualizarlo o modificarlo o el nuevo valor que sea 99. Pero ¿de cuál registro? El que tiene ID igual a 5, por ejemplo, ¿no? Entonces probaremos aquí. Y antes de probar verificaremos qué valores tenemos. Por ejemplo, al que tiene CI 6 le cambiaremos el nombre. Le pondremos otro nombre al que tiene CI 6. Entonces SQL actualizar y solo vamos a, bueno, le vamos a cambiar solo el nombre. Borraremos todo esto hasta aquí. El nombre le vamos a cambiar y le pondremos
que sea A, B, C, D, E, F. Y es más, esto no necesito. Y mi condicional, si es que, bueno, tiene que ir en este formato con apóstrofes, le pondremos si es que el CI es igual a 6. Si el CI es igual a 6, el nombre le voy a colocar A, B, C, D, E, F. Y veremos si está bien. Simular la consulta. Y me dice, ha encontrado un registro. Entonces probaremos. Ejecutaremos la consulta. Ya está. Una fila ha sido afectada. Verificaremos nuestra tabla estudiante. Y aquí está. El que tenía CI igual a 6, el nombre lo hemos modificado. Ahora es A, B, C, D, E, F. Entonces, de esa forma es que vamos a modificar los valores. Y es más, no hemos copiado, no haremos uno nuevo. Haremos otra vez. Actualizar. Y le voy a actualizar, solo quiero actualizar el nombre. Haremos el mismo ejemplo. El nombre que sea informática, por ejemplo. O Inf 200. Y a quién, pero le voy a cambiar. Esta vez haré al que tiene CI igual a 5. Probaremos. Simular. Está bien, hay dos registros que se van a modificar. Continuaremos. Y copiaremos. Y verificaremos qué es lo que ha pasado. Aquí está. Todos los que tenían CI igual a 5, ahora es Inf 200. No, así es como vamos a modificar. Y pegaremos esa instrucción. Como ejemplo, ¿no? Lo que hemos hecho. Es esto de aquí. Hemos actualizado, update, la tabla estudiantes. Set es colocarle un nuevo nombre. El nuevo nombre va a ser Inf 200. En la columna nombre le vamos a colocar Inf 200. Pero ¿a quiénes? La condicional. A todos los que tengan en su CI igual a 5. Ese es mi código SQL para actualizar o modificar un valor. Entonces ya tenemos resuelto ese. Ya podemos insertar, ya podemos eliminar, ya podemos modificar. Haremos el último. Hacer la consulta. En realidad es mostrar información. Esto de aquí, ¿no? ¿Cómo mostrar información? ¿Cómo voy a ver información? ¿Cómo voy a mostrar esto en algún lugar? Para eso regresaremos por aquí, haremos el último. Para mostrar, nuestra instrucción es el select. Con ese vamos a trabajar. Y necesito estos parámetros. Seleccionar de la tabla y algunas otras propiedades más. O con condicionales. Haremos el básico. Select from y where. Y eso equivale, haremos para mostrar, le pondremos, necesito select, necesito from y necesito where. Esa información necesito, ¿no? Y esto lo ampliaremos un poco. Así, ¿no? Para mostrar necesito select from where. ¿Y eso a qué equivale?
En realidad esta mi tabla no lo puedo ver, está ahí almacenado en el disco duro. Pero si quiero ver esta tabla, si quiero mostrar alguna información, quiero justo seleccionar algo de aquí para mostrar, vamos a utilizar esta instrucción. Por ejemplo, quiero seleccionar o quiero mostrar todos los que tienen nombre F y solo hay este. Entonces, como resultado, lo haremos así, copiaré esto, pegaré por aquí y F. Solo quiero mostrar, no estoy eliminando, no estoy haciendo nada, solo estoy extrayendo información de forma temporal para poder verlo. Entonces estoy diciendo que el nombre sea igual a F. Quiero que me muestre todos los que se llamen F y solo hay uno, me va a mostrar esto. Esta condicional va a ir en where, ¿no? Eso ya hemos visto. O quiero mostrar cuál tengo repetido, no tengo repetidos, no, haremos con el CI, asumiremos que este igual es 11. Todos los que tienen CI igual a 11. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a agarrar estos archivitos y temporalmente me va a mostrar ese resultado. Todos los que tienen CI son estas personas. Ahora, para mostrar, puedo incluso seleccionar. Solo quiero que me muestre la columna nombre, nada más. Listo, dejarlo así. Solo mostrar la columna nombre de los que tienen CI igual a 11. Esto va a mostrar. De los que tienen CI igual a 11, mostrar solo el apellido, para ser más rápido. Solo el apellido de los que tienen CI 11. Esto me tiene que mostrar. No. Para hacer esas operaciones vamos a utilizar este select. Regresaremos aquí, SQL, y aquí está el select, ¿no? Hay dos selects, select o este select. Por ejemplo, el primero, select y este asterisco, vamos a ir viendo un poco. Y vamos a ordenarnos así como está. Select from where. Select, aquí digo seleccionar las columnas. Esto de aquí, ¿qué columnas quiero mostrar? Solo el apellido, entonces ahí tengo que colocar solo el apellido. Aquí no. Si quiero solo el apellido, entonces tendría que escribir la columna, apellido, select, apellido, y ya está, ¿no? Bueno, me faltan estos apóstrofes de aquí. No, solo va a seleccionar la columna apellido, eso es lo que dice, ¿no? Y si quiero seleccionar todas las columnas que tiene, nombre, apellido, CI, si quiero todo, para no escribir uno por uno, vamos a hacer este caso. Select asterisco. Esto equivale a seleccionar todas las columnas. Seleccionar todas las columnas y este from. ¿De cuál tabla? De la tabla estudiantes. De la tabla estudiantes seleccionar todas sus columnas. Where 1 dice, ¿no? Y probaremos que hace ese 1. Así como está. Probaremos. Y aquí está el resultado. Me muestra todos los registros. Entonces regresaremos al SQL. Si esta es mi instrucción SQL o mi consulta SQL, si la condicional es 1, dice mostrar todos los registros. Y aquí veremos, ¿no? Haremos modificaciones. Si le digo solo seleccionar la columna nombre de la tabla estudiante, condicional 1, todos los registros. Probaremos. ¿Y dónde estás? Aquí está.
como resultado solo la columna nombre, todos los registros. Eso es lo que hace. SQL, no, solo la columna nombre, por ejemplo, hemos puesto, ¿no? O podemos colocarle así, seleccionar todo de la tabla estudiantes y la condicional. ¿No? La condicional ya hemos visto. Por ejemplo, hacer que el CI, si el CI es igual a 5, todas las columnas de los estudiantes que tengan CI igual a 5. Probaremos si hay alguien. Y aquí está. Todas las columnas, la columna nombre, apellido y CI, pero solo me muestra de los que tienen CI igual a 5. Solo me está mostrando eso, ¿no? No está modificando la tabla, no lo está borrando, no está haciendo nada, ¿no? Solo temporalmente me está mostrando esta información, ¿no? Entonces, para eso me sirve ese select. Y colocaremos aquí, ¿no? Esa consulta, por ejemplo, ese último que hemos hecho. Este sería nuestro ejemplo, ¿no? Hemos hecho select todas las columnas de la tabla estudiante y todos los que tienen CI igual a 5. Hay otras variaciones que podríamos hacer. Por ejemplo, esto de ordenar. Después de esto, podría agregarle ese codiguito. Ordenar de acuerdo al número de carnet y que sea de forma descendente, por ejemplo. O ascendente, podría hacer esas modificaciones también, ¿no? O cambiar la condicional, ¿no? Por ejemplo, este de aquí. Seleccionar la columna HUM de la tabla humedad y mi condicional. Todos los que tengan en la columna humedad un valor mayor a 50. ¿No? O puedo hacer, si sigo con la misma tabla humedad, seleccionar solo la columna de fecha o la columna que dice fecha de la tabla humedad y mi condicional, si es que la humedad es igual a 100. ¿No? Algunos ejemplos de utilizar el select. Y como les decía, este codiguito es el que vamos a utilizar más adelante en Java, ¿no? Entonces ese es el procedimiento. Y con eso completamos estas operaciones. Entonces al final lo único que estamos haciendo es llenar un nuevo dato, borrar alguno de estos o modificar algo si estaba mal o mostrar algún resultado. Y como repaso le pondremos este un poco más grande, creo que era 12, 14. Como repaso, para insertar, nuestro código SQL es insert int. Para eliminar es delete from y necesito una condicional. Necesito saber cuál voy a eliminar. Para modificar, mi SQL es update. Set va a ir el nuevo valor y where es la condicional. ¿A cuál le voy a modificar? Para mostrar, mi SQL es select. From es de la tabla. ¿De cuál tabla voy a mostrar? De esta tabla, o era de la tabla temperatura, de la tabla 1, 2, ¿de cuál tabla? Y mi condicional. ¿Cuál va a ser mi condicional? Los que se llamen F, los que tienen CI igual a 5, los que tienen CI mayor a 6, los que tienen el apellido igual a C, no, mi condicional, y eso lo voy a mostrar. Entonces, esas son las instrucciones más básicas, ¿no? Y con eso es con lo que vamos a trabajar.
Entonces eso lo estamos haciendo, bueno, hasta el momento lo hemos hecho desde el phpMyAdmin. Desde aquí hemos hecho eso, ¿no? A esta nuestra tabla hemos agregado, hemos eliminado, hemos modificado y hemos hecho o hemos mostrado algunos resultados. Eso mismo, esas mismas operaciones, ahora lo hemos hecho con phpMyAdmin. Más adelante ya no vamos a utilizar el phpMyAdmin para hacer esas operaciones. Lo hemos hecho desde aquí, ¿no? Hemos hecho SQL, insertar, actualizar, no, desde aquí. Ahora, esto mismo lo vamos a hacer desde Java. Vamos a utilizar Java para hacer esas operaciones. Vamos a hacer en NetBeans algunos formularios donde vamos a hacer estas operaciones: insertar, eliminar, modificar, y podemos colocar en botoncitos, ¿no? En un botón, en otro botón, y mostrar los resultados, ¿no? Entonces, hacer esto mismo, no en una hoja de datos, no en Excel. No vamos a utilizar este entorno, el phpMyAdmin. Vamos a utilizar NetBeans, vamos a utilizar Java para hacer esas operaciones, ¿no? Pero obviamente la base de datos va a estar aquí. Si hago alguna modificación desde Java, se va a modificar aquí, ¿no? Si desde Java elimino esto y verifico, entro por phpMyAdmin, debería eliminarse aquí, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Las operaciones más básicas están aquí. Para insertar, eliminar, modificar, incluso para crear la tabla. Algunos ejemplos, ¿no? Y en Java, como les decía, este código SQL es el que vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces eso ya lo vamos a ir viendo en las siguientes clases. Hasta ahí, ¿alguna duda que tengan con el manejo de base de datos? Bien, si no hay dudas, la siguiente clase vamos a continuar con esto de base de datos y ya vamos a intentar hacer esto mismo, pero desde NetBeans. ¿Listo? Entonces, continuamos nuestra clase la siguiente semana. ¿Listo? Gracias. Una pregunta, licenciado, buenos días. Sí, adelante. El examen de superación, ¿cuándo lo daríamos? ¿Qué fecha lo daríamos? Eso va a ser, a ver, veremos nuestro cronograma. El examen, bueno, el segundo parcial es para el lunes 8, ¿no es cierto? Entonces el 8 vamos a dar el el examen. Estimo que el miércoles ya les voy a dar sus notas, porque esto va a ser rápido, como lo vamos a presentar directamente por Google Meet. Estimo que el miércoles ya les voy a dar sus resultados, y el siguiente, el 8 sería, ahí podemos dar el recuperatorio, si es que quieren recuperar el examen 2 o el proyecto si quieren, o el primer parcial. Listo, entonces haremos el 8, el recuperatorio. Dice el 8 es el examen de la segunda vez. A ver, ¿dónde estamos? Cierto, es el 8, ¿no? En nuestro examen estamos mal. 8 es el examen, el 10 les voy a dar los resultados, y en realidad el 15 sería, ni siquiera es el 8, el 15. Gracias por esa corrección, el 15 lo vamos a hacer. El 8 el segundo examen, el 15 el recuperatorio, y el final estimo que va a ser entre la primera semana de diciembre, posiblemente el 6.
¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Bien, si no hay dudas, no hay preguntas, continuamos la siguiente clase. Gracias.